Mauricio Macri. Sergio Bernstein, analista político. Luis Costa, de la consultora Ipsos, director. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por meterse en el barro. El que se mete en el barro es Mauricio Macri, ¿no? Estamos todos en el barro. Estamos todos metidos. ¿No? Y en el mismo lado todos manoseados. ¿Cómo asume Macri? ¿Cómo asume su coalición? ¿Qué le da y qué dudas deja? Macri decidió no tener un gobierno de coalición, pero decidió al mismo tiempo armar un gabinete que expresa la diversidad de la coalición electoral que lo llevó al poder. Hay que diferenciar la coalición electoral de la coalición de gobierno. Aprendiendo precisamente la experiencia de la alianza, prefiere no estar sometido a la lógica de las coaliciones políticas, que en un sistema presidencialista son muy complejas. Los gobiernos de coalición son lógicos en un gobierno. Se rompe la coalición, se quiebra el presidente. Claro, en un sistema parlamentario es fácil. Cambias de coalición. Y volvés rápidamente a tener la mayoría necesaria. En un sistema presidencialista es mucho más rígido. Entonces él prefiere armar un gabinete heterogéneo, con expresiones diversas. Siempre hay alguien que se queja porque cree que le tocó menos de lo que esperaba, pero en la práctica hay que tener en cuenta que este es el primer gabinete. Los gabinetes, si sabemos algo, que no duran todos los gobiernos, todo el gobierno, pueden modificarse en función de cómo le vaya, ¿no? ¿Coincidís con esto? ¿Y tendrá más importancia el gabinete en esta etapa que se inicia que la que tuvo en la etapa que pasó? A ver, una de las cosas que me parece interesante del kirchnerismo que tuvo, a diferencia de otros gabinetes, algunos que le duraron muchísimo, ¿no? Digamos, una de las cosas extrañas del gobierno de Kirchner en el 2003, más allá de los cambios de La Baña y otros, que fue un gabinete que también duró, ¿no? Creo que él tiene al mismo tiempo en paralelo dos frentes. Uno más vinculado a la comunicación masiva y aquello que tuvo relacionado con el tono de la campaña y las promesas y los elementos así intermedios entre continuidad y cambio, y que los próximos 3 o 4 meses va a tener que empezar a dar señales con ese gabinete hasta qué punto puede cumplir o no, con que la gente no le tenga tanto miedo, que es lo que hizo que lo votaran, y hasta qué punto corrige otros elementos, ¿no? Entonces, el gabinete es el equipo de trabajo que le tiene que permitir a él, efectivamente, dar señales no demasiado rudas para que una parte prestada de los votantes que le hicieron llegar a él no se asusten rápidamente y no tengan una crisis de opinión pública fuerte, ¿no? Me parece que entiendo que parte de la conformación del gabinete hay una lectura correcta en ese sentido. Después están las decisiones que él tome durante los primeros 3 o 4 meses también para tener cierto cuidado, ¿no? Porque creo que se hizo mucha alaraca en el final de la campaña. Cristina personalmente lo hizo, recordando esto, ¿no? Evocando la alianza, el helicóptero, el que fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires y se terminó yendo en helicóptero por no tener sustento. ¿Cambió el tiempo? ¿Maduramos? ¿Asume fuerte Macri? ¿Asume con dudas? Yo creo que son situaciones incomparables, la del 99-2001 a la actual. Digamos, es comparar peras y manzanas. Creo que hubo mala intención en la comparación de Cristina. No quiere decir esto que la situación sea fácil, es súper compleja, sobre todo en lo económico, pero este es el primer gobierno no peronista, pero al mismo tiempo no antiperonista. La conformación del gabinete, el esquema electoral y de poder de Macri incorpora peronismo, radicalismo, otras fuerzas. Él va a proponer un liderazgo distinto, diferenciador respecto de lo que teníamos. Hablábamos del gabinete de los Kirchner, duraba porque era irrelevante. Porque tanto Néstor como Cristina hicieron lo que quisieron de la presidencia ignorando a sus propios ministros. Por eso muchos se le fueron, el propio La Baña. Fue curioso lo de los Kirchner, ¿no? Porque con tan pocos votos, ganando la primera elección, eso como que les dio, la coyuntura les daba como una chance de acumular un poder rápidamente insólito en lo que se venía viendo en la Argentina, del que se vayan todos, ¿no? Por el vacío de poder, y recordemos que la recuperación económica fue extraordinaria, en parte porque la tarea dura la había hecho Dualde, del ajuste salvaje, y por otro lado porque toda América Latina creció mucho más que la Argentina entre el 2004-2005 y el 2010-2011. Fue infernal el crecimiento que hubo en toda la región por el famoso viento de cola. Argentina, la verdad, creció menos que América Latina en promedio. Hay algo interesante, creo yo, para entender el estilo de gobierno de los Kirchner. Néstor Kirchner transformó la presidencia en una intendencia. O sea, la forma de entender el poder y de ejercer el poder era el intendente.
era algo de microgerenciamiento, de evitar reuniones de gabinete, de hacer lo que quería. La economía con una libretita. Claro, eso es lo que es un intendente, un almacenero. Me parece que ahora vamos a ver a la presidencia volver a ser el Poder Ejecutivo, una cosa mucho más diversificada, con un gabinete, yo creo, más... Mucho menos unipersonal. ¿Será menos unipersonal el liderazgo de Macri? Bueno, creo que la mejor manera de hacer una lectura de Comecel es lo que él ha hecho en el gobierno de la ciudad. Es claramente una gestión donde, por empezar, no solo él, sino muchas otras figuras del gobierno tienen mucha visibilidad, ¿no? Ahí yo creo que hay una pista del tipo de gestión que ha propuesto y que probablemente proponga él acá, ¿no? Es decir, es un liderazgo me imagino que de indicaciones generales y una capacidad de los ministros de tomar decisiones sin tener miedo, sin estar y con contacto con el presidente, ¿no? Porque entiendo que mucho del trabajo que había en los ministerios en estos últimos 12 años era o con hipercontacto y control del Poder Ejecutivo, o sea, de una sola persona, o estando prácticamente solo sin saber qué es lo que quiere el presidente y por lo tanto con cierto miedo para tomar decisiones. Eso yo creo que lo que sucede ahora va a haber un gobierno, entiendo, más integrado, pero que también va a estar dependiendo de si puede tener algunas medidas que tengan buena repercusión en la gente, porque el otro problema es la política vive de lo que la gente siente de la política, ¿no? Entonces, para todo esto que estamos hablando, el éxito o el fracaso va a depender de que la gente no sienta que en su vida cotidiana las cosas se empiezan a transformar. Coincido totalmente con lo de Sergio, de lo de la comparación con el 2001 y 2003. Él usó la expresión vacío de poder, es tal cual. Que Kirchner venía de una situación digamos, de prácticamente no había nada, ¿no? O sea que cualquier presidente tenía, claro, cualquier presidente arrancaba del piso menos 44. Entonces, cualquiera tenía... En ese momento peor a uno le teníamos que dar crédito, uno que tuviera 3 votos le teníamos pero que qué dar peor crédito. podía, es decir, en términos de representación y de legitimidad frente a la gente, no legal, me refiero a legitimidad política, ¿qué tanto peor se podía estar? De hecho, ya no estaba tan mal como el de la Rúa, así que claro, tenía mayor margen, ¿no? ¿Cuánto pesan los gestos en el lanzamiento de un gobierno? 2 datos que llamaron la atención, la continuidad de Barañao y el nombramiento de Lustó en la Embajada de Estados Unidos. O sea, 2 lugares que tienen que ver con un planteo estratégico del país y que se los deja en manos del que lo vino haciendo y del rival en la ciudad de Buenos Aires, que fue exministro de los Kirchner también, ¿no? Creo que es consistente con una definición que hizo Macri en los últimos años, la verdad, avalando la gestión de Barañao. Esto viene de una muy buena gestión. Barañao es una buena gestión. O sea, no todo lo que hizo el kirchnerismo es malo. Barañao es un buen ejemplo de eso. Y la verdad que mucha gente del sector privado que trabajó con Barañao está muy satisfecha. Muy contenta. Y ni hablar de la desconfianza que había en la comunidad científica respecto de que Macri iba a privatizar la investigación, cosas absurdas, que fueron alimentadas por el kirchnerismo. O sea, lo que vos ves es un gesto de que tenga confianza ese sector, el sector que tiene que aportar ideas y aportar proyectos y planes estratégicos para el país. Claro, y desmentir esta idea de que viene Macri a privatizar los hospitales. Había gente que pensaba que iba a privatizar las escuelas, ignorando lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo de Lustó yo creo que es una medida inteligente y riesgosa al mismo tiempo, porque creo que hay una apuesta a que alguien de un perfil alto como Lustó, con representación política, avale la representación y ambición política. Sí, ¿no? pero que avale la recuperación del vínculo con Estados Unidos, que es básico para Argentina ahora, no solamente con Estados Unidos, sino con todo Occidente. Nunca estuvo tan aislada la Argentina, Eddie, como en la actualidad. Se parece mucho a la Argentina post-Malvinas. Es un desastre. Fíjate el ruido que hace que el presidente electo hable de Venezuela, las reacciones ya no de Obama, que habló un buen rato con él por teléfono, de Merkel, de Hollande, del propio David Cameron, ¿no? Hay como un interés enorme. Y no se pone ahí a alguien cautivo del ambiente de la Embajada de los Estados Unidos o un subordinado, digamos, de los Estados Unidos, sino que se pone a un, no sé, ¿qué es Lustó? Un progre. Es un socialdemócrata moderno, te diría. Es una figura difícil de poner en el contexto local, porque la socialdemocracia moderna en Argentina siempre fue minoritaria, incluso históricamente. El viejo partido Juan B. Justo a comienzos del siglo pasado, pero eso se fue diluyendo. Es una figura que tiene peso político propio, aspiraciones políticas, y eso yo creo que lo jerarquiza
y al mismo tiempo soluciona un problema para Cambiemos en Capital, que había quedado desordenado precisamente por el contexto de competencia en la segunda vuelta. Sí, que habían quedado bastante golpeados. ¿Va a tener problemas de gobernabilidad, Macri? Parlamento, las provincias, los gremios, peronismo, decía Sergio al principio. Temas que vamos a ver con qué destreza y con qué nivel de compromisos incluso se mueve, ¿no? Bueno, primero, la relación con las provincias tiene la ventaja de que viene de un proceso de tanta tensión que ya el cambio de escenario descomprime. Así que yo creo que la relación digamos, del Poder Ejecutivo con las provincias va a depender más del Poder Ejecutivo por sí mismo, ¿no? O sea, si logra entablar, que yo creo que era algo previsible también con Scioli, ¿no? Si logra entablar una relación medianamente cordial, ya, digamos, la diferencia de situación va a ser que, por ejemplo, el Estado nacional y los estados provinciales tengan una instancia de diálogo normal y que cada uno pueda negociar como se negocia en las democracias modernas, ¿no? Porque la política está basada en las negociaciones. O sea que vuelve a haber negociaciones y entonces vuelve a haber diálogo. Así que yo creo que esa situación, por los primeros 6-7 meses, ya descomprime de una manera tremenda, ¿no? Lo que pasa en el Congreso, me parece que también él se va a beneficiar de la necesidad de los sectores opositores de bloquear al kirchnerismo, que va a quedar por lo menos latente y con un poco de identidad también por un año. Hay que ver qué pasa también con el peronismo y con el kirchnerismo adentro. Pero me parece que todas las fuerzas de la oposición van a querer aislar al kirchnerismo, a no ser que el gobierno empiece a tomar medidas demasiado duras. Pero yo creo que, volviendo a la pregunta anterior, el nombramiento de, digamos, que hay un ministro de otro tono de gobierno que va a seguir, eso me parece que es absolutamente insólito en la política argentina. Yo veo a ¿no? sectores del peronismo apoyando a Macri para esto mismo, ¿no? Tratar de aislar al kirchnerismo a un mini bloque parlamentario. ¿Lo ven así? Sí, perdón, y además hay un montón de gobernadores que yo creo que ya están dando señales claras de que en 3 minutos, 2 segundos se van a ir. Urtubey, claro, estoy pensando en él, claro. Bueno, los gobernadores necesitan una relación con el gobierno, necesitan plata. Sí, básicamente plata. Y gobernabilidad ellos, ¿no? Y Massa en el Congreso necesita una visibilidad No, pero además positiva. necesitan plata, y si llegaran a necesitar algo que no sabemos ahora qué es, van a tener una instancia de diálogo con un gobierno nacional. ¿Seguro? Entonces, más allá de específicamente lo que necesiten, me parece que esa perspectiva es la que cambia. Manejando las provincias del Senado, ¿no? Ahí hay algo que creo que hay que señalar, y es que Argentina tiene un problema de gobernabilidad democrática histórico. Tiene gobiernos que aseguran estabilidad política con liderazgos autoritarios. Ahora, estabilidad democrática, gobiernos transparentes, con equilibrio de poderes, no tuvimos nunca. Entonces, no, incluso yo creo que también en esta transición que fue tan teatral y tan de palos en la rueda y qué sé yo, creo que también hay una falta de cultura de transición. Obvio. Ahora, no es que este gobierno va a tener problemas de gobernabilidad, la Argentina tiene problemas de gobernabilidad. Y esto hay que enfrentarlo, creo yo, pensando que si no cambias actitudes, reglas, mecanismos, es difícil, o diría imposible, que la Argentina entre en un sendero de profundización de una democracia que está embrionaria. Y la madurez de todos, ¿no? Porque acá no solo Macri tiene que asumir la realidad y asumir el compromiso y asumir la responsabilidad, sino todo el resto, porque 2001 también fue eso, ¿no? Claro. O sea, todos dejándolo a De la Rúa o empujándolo, ¿no? Para que se subiera al helicóptero y se fuera, ¿no? Pero se procesó, para lo que es la Argentina, bastante bien. O sea, cumpliendo las reglas procedimentales, cosa que bastante inusual en el país. Así que fue una gran crisis. Claro. Y salimos de esto con, que se puede criticar al kirchnerismo por una u otra cosa, pero el Poder Ejecutivo tiene referencia, el Congreso tiene referencia, la Corte Suprema tiene referencia, los gobiernos provinciales... Igual después de haber dejado que todo explote por 1000 partes, ¿no? Sí, por supuesto, hicimos todo mal. O sea, la salida, estoy totalmente de acuerdo, la salida institucional también se produjo una vez que dejaron que el gobierno, por propio mérito, ¿no? Digamos, llevar a la nave hasta el muro, ¿no? En mi último libro hay una entrevista a Mario Blecher, que estaba en el Banco Central en aquel momento, del corralito y de los martillazos a los bancos y del que se vayan todos y qué sé yo. Y él cuenta una cosa muy visceral, porque de las medidas concretas no se acordaba bien qué día, cuál había sido primero, cuál había sido después. Lo que sí recordaba era una conversación con Duhalde donde decía, nos van a matar a todos. O sea, de eso no se olvida más. ¿Eso decía Duhalde o Blecher o los dos? Blecher decía, porque era salir a la calle de una institución como el Banco Central con saco y corbata, era ser blanco móvil para la gente que tenía los ahorros incautados. Creo que eso también influyó, ¿no? O sea, el pánico de la propia dirigencia y de la propia clase política de que se le iba todo de las manos y que se acababa
hasta un modo de vida. No, yo igual quisiera agregar que lo que no ha colaborado para el proceso de transición política, y con esto incluyo a los procesos de interrupción de la democracia con los golpes de Estado desde el 6 de septiembre del 30 hasta los que vinieron después, ¿no? Es que en general la Argentina sigue sin poder resolver un proceso de cierta normalidad económica, porque todos los procesos de crisis política, de cambio de gobierno abrupto, estuvieron vinculados a una etapa de agotamiento de la lógica económica que había establecido ese gobierno que estaba cayendo, ¿no? Entonces, inclusive el golpe de Estado del 30 está inmerso en una situación de crisis económica, excepto supongo que el del 43 es el único que no tanto, pero después el resto están todos vinculados a una situación de agotamiento de la economía. Entonces, creo que más allá de que por debajo hay un montón de elementos realmente muy graves de la situación de la economía que necesitan atención, entiendo que parte del proceso de poder establecer que hay elementos que pueden continuar y elementos que rescata el gobierno de Macri, que ingresa, es que no está tomando una economía que necesita correcciones serias, pero no es una economía que está explotando y tiene a la gente en la calle. Entonces, me parece que la novedad, sin decir que esto ni que la economía está bien ni nada, pero no tiene una sociedad que por lo menos cuando uno mide dice, sí, yo quiero que gobierne otro, pero no estoy ni diciendo que Cristina es un desastre, ni que la economía está por el piso, ¿no? Sí, sí, en la salida de Menem todos estábamos atados a la convertibilidad, como que si soltábamos eso nos hundíamos, pero tenías muchos problemas ya de desempleo, tenías problemas de recesión, tenías problemas de fábricas que cerraban. La situación económica no es buena, hace falta plata urgente. Sí, pero tenías 25-30% de inflación, no tenés reservas, un déficit fiscal de 8 puntos de Producto Bruto. Es serio el tema, es serio. O sea, excepto no tenés esos problemas. Todo este arranque de Macri empezando por Brasil y nombrando rápido embajador en Estados Unidos, o sea, también es ir a buscar plata. Luis, Sergio, muchísimas gracias. Que metan las patas en el barro con nosotros próximamente, porque bueno, va a dar este año y el año que viene sobre todo para ir siguiendo paso a paso. Empieza una nueva etapa, veremos de qué se trata. Todos tenemos expectativa, pero bueno, hay que estar atentos. Así es. ¿Me acompañás, Lucho? Gracias.